live de artritis. Estamos hoy con el doctor Bautista, yo Camila Borda y Liliana Realpe, que es presidente de Fundare, así que les damos la bienvenida a este espacio. Estamos muy emocionados el día de hoy, que es el inicio de octubre, que sabemos que es el Día Internacional de la Artritis Reumatoide y donde esperamos poder compartir con todos ustedes las preguntas, las dudas, las inquietudes que pueden tener como pacientes, ya sea con el diagnóstico de la enfermedad o también como pacientes con sospecha de la enfermedad. Y ese es el objetivo en este mes de concientización de este tipo de enfermedades. Y es un gran gusto para nosotros, junto con la doctora Camila, contar con la presencia de Liliana Realpe de la Asociación de Pacientes de Fundare. Entonces, le doy la palabra a Liliana para que nos cuente un poco acerca de la asociación y sobre todo para aumentar la expectativa de todas las personas que están conectadas el día de hoy en esta audiencia virtual en el mes de la artritis. Gracias, doctores. Buenas noches. Muchas gracias a la Fundación Santa Fe por la invitación. Como lo dijeron ellos, mi nombre es Liliana Realpe, soy la presidenta de la Fundación Colombiana de Apoyo al Reumático, Fundare Bogotá y Cundinamarca. Fundare lleva 23 años trabajando como una organización de pacientes. A lo largo de este tiempo se han afiliado 807 afiliados de todas las enfermedades reumáticas. Contamos hoy con 517 afiliados de artritis reumatoide. Una de ellas yo, que tengo artritis reumatoide hace 35 años. E invitamos a todos los que se están conectando en este momento a que si tienen a alguien que conozcan con artritis reumatoide, algún familiar, nosotros en la Fundación estamos para todos ustedes, para que se afilien. También estamos apoyando a todos los afiliados, a sus familias, con educación, apoyo jurídico y, bueno, estamos construyendo un sitio seguro para todos los pacientes con artritis reumatoide y enfermedades reumáticas. Gracias, Liliana. Bueno, pues bienvenidos a los que se han ido conectando. Vamos a mirar las preguntas que han estado mandando. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es el parámetro que nos la hace Juliana? ¿Cuál es el parámetro para pasar de medicamentos convencionales a biológicos? Bueno, esta es una pregunta muy importante. Digamos que dentro de los criterios que nosotros como reumatólogos tenemos para ese cambio de terapias convencionales o como les llamamos nosotros, fármacos convencionales, son, digamos que varios puntos. El primero es que la enfermedad no esté bien controlada pues, con el manejo convencional. Nosotros siempre empezamos guiándonos pues unas guías, hay guías internacionales, guías nacionales, guías locales, en donde siempre empezamos el tratamiento con nuestro, digamos que mano derecha, que es el metotrexato. El metotrexato lo vamos, digamos que titulando según la tolerancia del paciente, según los efectos secundarios, los efectos adversos y obviamente como ustedes pacientes pueden darse cuenta, vamos mandando laboratorios de seguimiento para mirar si hay algún signo de toxicidad. Según eso, vamos titulando el medicamento. Si no hay un adecuado control de la enfermedad, se le adiciona más, digamos que otro medicamento pues, asociado, que es la leflunomida, y vamos evaluando cada cierto tiempo, inicialmente un periodo de más o menos unas 6 semanas, luego ya vamos ampliando el tiempo. Y ya cuando llegamos a más o menos de 3 a 6 meses y si la enfermedad no está bien controlada, hacemos ya el cambio a terapia biológica. Ahora, hay otras consideraciones para tener en cuenta que no son solamente la actividad de la enfermedad. Por ejemplo, la toxicidad de los medicamentos, como ya lo había mencionado, si hay toxicidad de los medicamentos orales a pesar de que no haya pasado el tiempo o a pesar de que no hayamos llegado, digamos, a esa dosis tope, también es una indicación. O si hay compromisos extraarticulares, como lo llamamos nosotros, es decir, que la artritis no solamente esté comprometiendo la articulación, sino que esté comprometiendo otros órganos, por ejemplo, o el ojo o el pulmón, entre otros, ya evaluamos también ese cambio. No sé si tienes algo. Sí, de acuerdo, Camila. Creo que la pregunta es muy pertinente porque es importante que como pacientes y la audiencia que nos está escuchando en este momento entienda que el manejo de esta enfermedad requiere de un proceso de empatía entre el paciente y el tratante. Tenemos múltiples opciones de tratamientos que llamamos, como mencionaba Camila, los convencionales o los biológicos, pero esa decisión debe ser una decisión compartida
entendiendo obviamente el papel muy importante que tiene el paciente en la toma de decisiones y en definir de forma conjunta cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Esto es lo que nos garantiza a nosotros el éxito de controlar todos los síntomas de la enfermedad, el dolor, la rigidez, y ayuda de forma muy importante para minimizar los potenciales efectos adversos. Entonces, esto es algo que nosotros lo realizamos aquí en el Centro de Cuidado Clínico de Artritis Reumatoide en Fundación Santa Fe. Nuestro equipo, nuestro grupo de reumatólogos, tratamos de buscar esa forma de lograr una decisión compartida en ese escenario para escoger, dependiendo de forma individualizada de las características de los pacientes, cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Muy bien. Vemos aquí que están llegando más preguntas, los animamos a poder compartir todas sus inquietudes, todas sus dudas. Veo aquí Adriana que hace una pregunta muy interesante, Camila, y dice, yo quisiera saber cómo es el proceso de aceptación de una enfermedad como la artritis. Creo que Liliana, tú eres un buen asset para responder esta pregunta, así que adelante. Bueno, creo que en algo estamos en común los tres y es que cada persona es totalmente diferente. El proceso mío fue hace 35 años, otro momento, otra tecnología y sobre todo el desconocimiento de la enfermedad. Duré muchos años en aceptar la enfermedad, me negué, me avergoncé, no la aceptaba. Hasta que llegó un ángel que le llega a uno en la vida, un reumatólogo, y me dijo, o usted hace esto o no se va a recuperar y va a terminar postrada en una cama. En ese momento a mí me cambió la vida, pero tuve que tomar las riendas de todo, de la artritis, tomarla como un proyecto en mi vida y la estudié, la conocí, la acepté, pero en ningún momento me conformé. Y supe que tenía que hacer algo, empecé fortaleciendo mis redes de apoyo, mi familia, que es espectacular, mi materna, mi esposo, mi hijo, mis amigos, mis amigas, mis compañeros de trabajo, mis médicos, aquí los están representando los médicos reumatólogos, pero organicé un equipo multidisciplinario para todas las áreas porque nosotros no solo estamos con la artritis, nosotros somos un ser integral. Y pues bueno, en esas redes de apoyo también estaban todas las organizaciones como mi Santa Fe, que quiero tanto, una IPS que llevo en mi corazón, y también llegué a ser paciente experta y fui cerrando el ciclo hasta que llegué a las organizaciones de pacientes que son muy importantes. Al cerrar todo este ciclo me di cuenta que había aceptado la artritis y la convertí en mi compañera de vida. No es lo que yo quisiera, es un huésped que yo no pedí venir a mi vida, pero es una realidad. Y al decir es crónica, tenemos que saberlo, que va a estar, a no ser por un milagro divino, va a estar con nosotros toda la vida. Y nosotros decidimos cómo llevar esa situación. Entonces, nosotros no tenemos la culpa, nosotros no cargamos con esto, lo llevamos al lado y es hora de que tomen conciencia que hay que hacerlo a tiempo. Ahí, cuando le dicen a uno que tiene artritis reumatoide, el reumatólogo uno siente que se le viene el mundo encima. Pero hay que ponerle un tiempo a esta tristeza y yo lo he vivido. Entonces pónganle tiempo, vayan a su psicóloga, acompáñense de su familia, de su reumatólogo, hagan su tratamiento, ejercicio, nutrición. Todo esto los va a ayudar a llevar más fácil la enfermedad. Claro, Liliana, creo que son mensajes muy importantes para la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Y de pronto tomo un par de palabras que siempre nos transmiten los psicólogos. Y es el afrontamiento o las estrategias de afrontamiento de la enfermedad. Creo que eso es muy importante dentro del proceso de aceptación y entender que esta es una enfermedad tratable, ¿sí? Se pueden controlar todos los signos y los síntomas de la enfermedad y se puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces eso hace parte, por supuesto, de ese entendimiento y aceptación de la enfermedad, que es un concepto muy personal, muy individual. Y de ahí la importancia, obviamente, que en el tratamiento de pacientes con artritis reumatoide participen equipos multidisciplinarios,
donde existan diferentes profesionales como nutrición, como terapia física, terapia ocupacional, fisiatría, medicina del deporte, ortopedia y por supuesto, como lo comentaba Liliana, el papel del psicólogo ahí es muy importante en ese escenario. Sí, así como tú lo dices, Liliana, nosotros acá en nuestro centro de cuidado clínico tenemos, digamos que este apoyo interdisciplinario que es muy importante, así que también los invitamos a que consulten temprano y eso es, digamos que otra cosa que queremos decir, aprovechando pues esta pregunta, y es si tienen este dolor articular, que es más que todo en las manos, en las mañanas, con rigidez matutina, que dura más de 30 minutos, una hora, inflamación articular, por favor consulten, porque entre más temprano se inicia el tratamiento y el abordaje, digamos, de diagnóstico, mejor nos va a ir a mediano y a largo plazo. Así que también los invitamos a que consulten tempranamente a su reumatólogo. Tenemos más preguntas que nos están llegando aquí el chat, preguntas muy interesantes de toda la audiencia que quiere aclarar preguntas, inquietudes respecto a la artritis y por supuesto aprovechando este mes que es de concientización de esa enfermedad. Aquí nos pregunta Camila Tatiana, nos hace una pregunta donde dice: yo quisiera saber qué estrategia o qué propuesta nos sugieren los reumatólogos ante la falta de medicamentos tanto biológicos como convencionales. ¿Qué les podríamos decir a Tatiana que nos hace esta pregunta, Camila? Sí, bueno, esto es una muy buena pregunta, sobre todo porque hemos tenido situaciones en donde los pacientes no tienen, digamos que o no hay entrega oportuna de los medicamentos. Y esta es una situación pues, que estamos viviendo hoy por hoy, entonces es importante la parte nuestra médica que podemos hacer. Entonces, ahí yo diría un par de cosas. La primera es que nos toca optimizar el tratamiento con los fármacos convencionales, es decir, los medicamentos orales que son de más fácil consecución. Entonces, intentar a toda costa irnos con el tratamiento a las dosis, digamos, topes, obviamente haciendo el seguimiento de la parte de la toxicidad, lo que ya hemos dicho, el seguimiento clínico súper importante. Segundo, tratar de optimizar esas combinaciones farmacéuticas que nosotros hacemos para lograr llegar a esa remisión de la enfermedad que queremos llegar. Y en dado caso que sí, mejor dicho, el paciente está muy activo, a pesar de las dosis de los medicamentos tope combinado y aún no ha podido, digamos, tener entrega de su terapia biológica, nos toca echar mano del glucocorticoide. Sí, así pues, Liliana, tú tendrás la experiencia de lo que es tomar prednisolona, prednisona, deflazacort. Son medicamentos que claramente tienen sus efectos secundarios, pero son muy buenos medicamentos cuando se necesitan. Entonces, para apagar incendios, para mantener una remisión sostenida en un periodo de tiempo, son medicamentos que necesitamos y que son, digamos, un arma que tenemos en este momento. No sé si ustedes opinan algo adicional. No, de acuerdo, Camila. Creo que es una realidad que estamos viendo en relación con el tratamiento de la enfermedad y es algo a lo que como reumatólogos estamos, digamos, acostumbrados. Y es importante definir un término que ya es familiar para muchos pacientes, que es el término de la adherencia. Y la adherencia se refiere a que tanto cumplimiento hay por parte del paciente de recibir el tratamiento. Y por supuesto, la entrega de la medicación y la disponibilidad de los mismos hace parte de ese escenario de la adherencia. ¿Qué es lo que nos garantiza? Controlar la enfermedad, alcanzar el estado de remisión o de estado en el cual hay mínimos síntomas, se mejora la calidad de vida del paciente y le permite realizar todas sus actividades diarias. Ese es el objetivo como tal de tratamiento que buscamos y que lo seguimos aquí en nuestro equipo, en el Centro de Cuidado Clínico de Artritis Reumatoide en Fundación Santa Fe, alcanzar la remisión, lograr minimizar los síntomas lo más posible para permitir a ese paciente reincorporarse a sus actividades diarias, familiares, sociales, laborales, recreativas, personales, y es algo que en común se puede alcanzar, es un objetivo muy alcanzable y por supuesto en ese sentido el manejo integral es muy importante para alcanzar esa remisión. Sí, pienso que otra cosa que se me viene ahorita a la mente es
intentar, digamos que las metodologías no, pues, o el manejo no farmacológico. Entonces, como decía Wilson, la parte del ejercicio, la alimentación, llevar una muy buena alimentación, lo más antiinflamatoria posible, para, digamos que de la parte no farmacológica, llevar el cuerpo a esos niveles, digamos, óptimos de la parte inflamatoria que se pueda manejar con estas medidas no farmacológicas. Bueno, Liliana, no sé si tienes alguna... Sí, yo lo que quería decir es que es muy importante esa pregunta porque quien maneja eso son ustedes, los reumatólogos, y quien hacen cualquier cambio, si nos dicen de pronto, no 4 veces al mes, sino 3 veces, vamos guardando para cuando no haya, eso lo manejan es ustedes. Y no por eso, porque en los medios de comunicación digan que no están dando medicamentos por voces de pacientes, dejemos de ir a nuestros controles con el reumatólogo. Eso es totalmente aparte y tenemos que seguir yendo porque lo he escuchado que dicen, pero ¿a qué vamos si no nos van a dar medicamentos? Tienen que seguir en su control de reumatología. De acuerdo contigo. Y ahora que tú dices de optimización de medicamentos, eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos de la terapia biológica, cuando ya llegamos a la remisión de la enfermedad, sí, digamos, se puede hacer una optimización de la terapia e ir, digamos, disminuyendo, o mejor dicho, aumentando esa temporalidad entre dosis y dosis, obviamente bajo el criterio del reumatólogo y el seguimiento clínico pertinente. Sí, muy importante ese mensaje, Liliana. Creo que el tratamiento no se reduce únicamente a un medicamento, sino obviamente hay otros aspectos que deben también continuarse y mantenerse a través del tiempo. Todas las recomendaciones nutricionales, ¿sí? Un adecuado patrón de sueño, mantener un peso corporal adecuado. La respiración. La respiración, muy importante, la actividad física de forma regular y periódica, el manejo de estresores emocionales externos, todo eso hace parte del tratamiento que, por supuesto, sumado al medicamento o a un fármaco X o Y, ayudan a garantizar la continuidad de ese manejo y lograr los objetivos terapéuticos en estos pacientes. Bueno, muy bien. Acá nos llega otra pregunta que me parece muy importante que la toquemos esta noche, de Mónica Díaz. Dice, ¿y qué riesgos puede correr un paciente que ha sido mal diagnosticado durante varios años, como en el caso de ser diagnosticado con lupus y luego determinarse que en realidad tiene artritis reumatoide? Esta pregunta es muy importante por varios temas. Entonces, primero, el dolor articular, que es normalmente como empieza la artritis reumatoide, aunque sabemos que puede empezar en el pulmón, puede empezar con compromiso en el ojo y en otros órganos, pero lo normal y lo común es que empiece en la articulación. Entonces, cuando tenemos dolor articular en las mañanas, como ya habíamos mencionado las características, hay muchas enfermedades reumáticas que pueden causar dolor articular inflamatorio y artritis, que es esa inflamación que nosotros documentamos al examen físico o por medio de exámenes de extensión, imágenes, ecografía o resonancia. Si ya estamos ante esa artritis, nosotros utilizamos digamos que un apartado de la historia clínica muy importante que se llama una revisión por sistemas, y es hacer un interrogatorio extenso y ampliado para evaluar qué exámenes tenemos que hacer pensando en qué enfermedad, sabiendo que esta artritis la causan muchas enfermedades. Ahora, el paciente pudo haber iniciado, o Mónica, si nos estás escuchando, con un lupus o con síntomas y signos y anticuerpos de lupus y haberse clasificado como un lupus. Sin embargo, como ya tenemos una enfermedad autoinmune activa, en el tiempo eso puede ir cambiando. Es decir, un paciente puede tener lupus y en 5 a 10 años desarrollar una artritis reumatoide e ir cambiando, como les explico yo a mis pacientes en consulta. Uno entra en ese río de autoinmunidad en donde hay riachuelos en que puede pronto irse la enfermedad más hacia el uno o hacia el otro, y por eso es tan importante el seguimiento clínico en estos pacientes, porque pueden ir desarrollando fenotipos de otras enfermedades y ahí nos toca ir ajustando el tratamiento, haciendo cambios. Así que sí, pudo haber sido que inicialmente tuvieses un lupus y en el tiempo hiciste una artritis reumatoide o un
un lupus que es lupus con artritis reumatoide. Entonces, digamos que eso es importante tenerlo en cuenta. Claro, yo creo que esta pregunta refleja la experiencia personal de la misma pregunta que realizan, pero también una experiencia compartida por muchas de las personas que están conectadas en este momento. Y aquí es claro precisar que el diagnóstico de muchas enfermedades musculoesqueléticas o inflamatorias no es fácil. No hay un examen único que nos diga positivo o negativo tiene la enfermedad. No es tan blanco y negro. Hay muchas zonas grises en ese escenario y la autoinmunidad es obviamente un espectro de enfermedad muy, muy amplio en el cual hay múltiples zonas grises. Y como bien mencionaba Camila, muchos pacientes pueden empezar con dolor articular. Y el dolor articular es un síntoma común a múltiples enfermedades, no solamente el lupus, como está así expresado aquí en la pregunta, sino también artritis reumatoide, otras patologías musculoesqueléticas, la misma polimialgia reumática, fibromialgia, etc. Muchas patologías inician con el mismo síntoma. Por eso hay la importancia de acudir de forma temprana al reumatólogo, quien es obviamente la especialidad que se encarga de llegar a un diagnóstico mucho más preciso, oportuno y, por supuesto, idealmente temprano. Porque entre más temprano nos garantiza que el tratamiento va a ser exitoso en controlar todos los síntomas de la enfermedad. Entonces, ahí creo que esa pregunta es muy pertinente para entender ese escenario del papel que tienen los reumatólogos y la consulta muy oportuna de forma temprana cuando un paciente tenga estos síntomas de dolor articulares, síntomas como rigidez, como pérdida de peso, por ejemplo, como lesiones que aparezcan en piel, brotes, rash. Todos son síntomas de alarma que llevan a que este paciente se beneficie de una valoración por reumatología. Sí, eso es súper importante también, y meto acá la cucharada, es como si cada paciente fuese un rompecabezas diferente. Entonces, con cada consulta, cada signo, cada síntoma referido por el paciente, la evolución de la enfermedad, el seguimiento clínico, nos va a ir dando esas pistas y ir pudiendo llenar ese rompecabezas para darle el mejor tratamiento para cada paciente y pues mejorar la calidad de vida en lo que más podamos. Seguimos aquí recibiendo muchas más preguntas que nos llegan de la audiencia que está conectada el día de hoy. Creo que esta es una pregunta en la cual aprovechamos, Liliana, que nos está acompañando en este live. Y aquí nos pregunta esta persona, Maguiros. Por favor, me gustaría saber cuál es la importancia de las asociaciones de pacientes. Y quién más que Liliana, que está representando el día de hoy a Fundare y nos puede compartir esa experiencia de la importancia que pueden tener las asociaciones. Bueno, muchas gracias por irse conectando y por preguntar por las organizaciones de pacientes. Bueno, la importancia es que hace parte de la red de apoyo. Ahí encontramos a nuestros pares, nuestros pacientes pares. ¿Y qué tenemos en las organizaciones de pacientes? Experiencia. Esta experiencia la reunimos con el conocimiento de todos nuestros médicos, nuestros especialistas, y sacamos de esto nuestros talleres, nuestros cursos, nuestros encuentros de pacientes, toda la capacitación que requerimos nosotros. Y es muy importante que sea de una fuente confiable. A eso es a lo que vamos nosotros y somos una fuente confiable. Como les dije hace un ratico, nosotros tratamos de que sean momentos también de educación, pero también de esparcimiento. Tenemos talleres de rumba, talleres de obras manuales. Nosotros también estamos ahorita muy pendientes con el consultorio jurídico, damos un apoyo jurídico y administrativo. También nos escuchamos, es un sitio seguro, es donde uno puede expresarse y todos saben lo que está pasando, todos nos conocemos. Como les dije, 517 pacientes con artritis reumatoide, entonces nosotros escuchamos ya todo es normal, no es una queja, es simplemente el sentir de las personas. Y además de eso, somos un semillero para las investigaciones científicas. De nosotros puede mejorar el pronóstico de muchos pacientes y además entregamos toda nuestra información para otras organizaciones que están en mesas de negociación para políticas públicas.
y los esperamos para que se comuniquen con nosotros y oigan más de la fundación y se afilien y participen en todos los eventos que tenemos. Claro, creo que eso es muy importante, ese mensaje, Liliana. Y creo que refuerza algo que de pronto en algún momento lo habíamos conversado anteriormente, Liliana, y es la posibilidad de que visibilizando y fortaleciendo este tipo de asociaciones de pacientes podamos tener en un futuro cercano y ojalá muy cercano un concepto que es el de paciente experto, ¿sí? Es decir, aquel paciente que vive con la enfermedad, pero adquiere una serie de conocimientos que le permite hablar más allá de la experiencia como paciente, entender de pronto en términos básicos aspectos médicos de la enfermedad y sobre todo que le permita compartir esa experiencia con otros pacientes. Creo que ese es el objetivo para tener a nivel país un grupo de pacientes expertos y por supuesto, Liliana, el objetivo y la misión de Fundare creo que va en esa línea de visibilización, concientización y, por supuesto, de lograr ese objetivo educativo con pacientes en ese. Claro que sí, Fundare está manejado por pacientes expertos. La Junta Directiva y yo somos pacientes expertos graduados de Universidad de Pacientes y estamos tratando de difundir todo este conocimiento en cada evento, en cada encuentro de pacientes, no solamente con los pacientes, con sus familias, con sus cuidadores, con los médicos. Estamos tratando de que haya esa relación más fuerte también con el equipo médico. Bueno, creo que ya estamos cerca a nuestro final. Veo que hay muchas preguntas que nos han llegado, pero creo que tenemos un par de minuticos para hacer una última pregunta en nuestra audiencia antes de terminar este live. Y aquí nos pregunta Ángela, ¿cómo has aprendido a manejar tus síntomas y cómo has aprendido a adaptarte a la enfermedad? Creo que es una pregunta que refleja cómo es esa experiencia desde el punto de vista del paciente para entender y asimilar la enfermedad. Bueno, sí, voy a hacer un pequeño resumen, ya se nos está acabando el tiempo. Realmente mi tratamiento, mi medicación para mí es primordial a la hora y en el día que corresponde. Y también acompañado de mi equipo médico, obviamente, está dentro de ese manejo de síntomas. Y hay algo que la artritis reumatoide a mí no me ha quitado, y es la alegría de vivir, la alegría con que hago cada cosa. Yo soy economista, todas las cosas que hago en mi empresa son con alegría. Y pienso que eso me hace a mí que las ganas de vivir. Entonces, si nosotros estamos tristes, apagados, le damos camino a la fatiga y la fatiga da camino al dolor. Entonces, tenemos que manejar respiración, relajación, ir a todas las citas, estar en todos los momentos sociales, familiares, no dejar esas amistades. Hay muchas personas que se aíslan. No, vuelvo y se los digo, no tenemos la culpa, somos seres normales. He oído que a veces dicen, es que alguien que es normal. No, señora, nosotros somos normales. Estamos dentro de la sociedad, pedimos inclusión, pero además nosotros debemos ser inclusivos. O sea, nosotros no podemos sacar a todo el mundo y no contarles nuestra historia. Entonces yo lo que pido y lo que les digo, cómo he manejado la enfermedad y los síntomas, es con optimismo, con alegría y con ganas de salir adelante. Y tengo una familia maravillosa, hay amigos, compañeros, todo, nada tiene. La artritis reumatoide, uno no puede hacer cosas con artritis reumatoide, pero hay que pensar en todas las cosas que sí podemos hacer. Ese es mi mensaje y el mensaje de Fundare. Gracias, Liliana. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y a todos los que se conectaron, gracias. Lastimosamente no nos da para responder todas las preguntas que llegaron, sin embargo intentaremos en otro espacio responderlas. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia que se conectó, gracias Camila, por supuesto, a Liliana por esos mensajes tan interesantes que por supuesto son de gran valor para toda la audiencia. Desafortunadamente nos quedaron preguntas que por cuestiones de tiempo no podemos responder, pero esperamos poder tener pronto otro espacio muy similar para tener y poder responder todas esas preguntas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Chao, Liliana. Gracias. Saludos a todos. Gracias.